Estamos en plena campaña electoral y cada uno de nuestros candidatos no sabe cómo llegar a los electores porque no tienen un plan de trabajo o todo lo hacen a su manera. Hoy hablaremos, amigos, acerca de las campañas electorales y sus estrategias para ganar una elección municipal, congresal o presidencial. Comenzamos. En términos generales, una campaña de comunicación política busca alcanzar tres efectos fundamentales. Primero, un efecto de impacto. Segundo, un efecto de seducción. Tercero, un efecto o sensación de poder. El efecto de impacto lo produce la novedad, la diferencia, los cambios del ritmo en la campaña, las declaraciones por sorpresa y que sacuden a la opinión, las apuestas fuertes, hechas en momentos oportunos, inesperados. El efecto de seducción es esencialmente afectivo. Lo genera la simpatía del candidato, la franqueza, la elocuencia, la elegancia, la presencia física, la sonrisa, la confianza que inspira, la inteligencia, la calidez, el sentido del humor y todas las variadas formas de encanto personal. El efecto de poder puede lograrse mediante el uso apropiado de ciertos medios de comunicación. Normalmente, los sectores menos politizados que deciden en el último momento y en última instancia las elecciones tienen una tendencia a sumarse a aquel partido candidato que aparezca como ganador. Esta peculiaridad, especialmente distorsionante, es el papel de las encuestas de opinión, que muchas veces generan profecías autocumplidas, al sumar electores de hecho a la opción indicada como la ganadora. De todas maneras, una relación armoniosa entre estos tres efectos centrales de la comunicación política asegura un máximo apoyo a la hora de contar los votos. Impacto, seducción y sensación de poder son el núcleo estratégico a la cual debe dirigirse una campaña. Que esos objetivos se logren o no depende de varios factores que se refieren al diseño de la campaña, a los recursos disponibles y sobre todo a las cualidades del candidato. Otro factor de primera magnitud que permite alcanzar un máximo de resultados es el que concierne a la organización de la campaña. Una campaña electoral es una empresa efímera que moviliza, sin embargo, una importantísima cantidad de recursos humanos y financieros. En esta actividad deben gestionarse múltiples problemas de diverso origen. En el plano profesional debe coordinarse la actividad de un conjunto relativamente heterogéneo de individuos formados en distintas disciplinas, como por ejemplo, estrategas, sociólogos, comunicadores, artistas, que deben armonizar con la lógica práctica del político. Esta diversidad se complementa con el conjunto más o menos numerosos de militantes partidarios que colaboran en las tareas comunes. Una campaña electoral es una actividad circunstancial. Los individuos que en ella participan no tienen el hábito del trabajo en común y los roles y funciones necesarios son múltiples y complejos. En este contexto, una buena organización aparece como un factor central para aprovechar con un máximo de eficiencia los recursos disponibles. Una buena organización comienza con una evaluación cuidadosa de las tareas necesarias. Estas funciones serán cubiertas con aquellos individuos que hayan mostrado las capacidades y formaciones más adecuadas al desempeño de cada una de esas actividades. Dos objetivos fundamentales deben tenerse en cuenta al diseñarse un modelo organizativo. La primera, debe perseguirse un máximo de armonía entre las funciones y las capacidades de los titulares de esas funciones. La segunda, debe buscarse la mayor celeridad posible de comunicación en sentido vertical para que las decisiones de la dirección sean aplicadas de la manera más rápida y fiel posible por los encargados de ejecutarlas. Por otra parte, es imprescindible que se limite al mínimo la incertidumbre en el cumplimiento de las funciones. Todos,
deben saber a quién corresponde y quién es el responsable de la ejecución de una tarea. Deben evitarse las duplicaciones o las ambigüedades en la atribución de las tareas. Sin embargo, la prioridad debe estar puesta en el cumplimiento de las actividades antes que en la forma, y los participantes de la campaña deben tener la suficiente flexibilidad como para poder relevar oportunamente a quien no haya podido cumplir eventualmente alguna tarea necesaria. En términos generales, más allá de la campaña de la que se trate, se pueden identificar algunas grandes áreas que pueden ayudar a componer nuestro organigrama electoral. En una campaña política se hacen tareas logísticas, es decir, se produce material específico, se escriben discursos, se imprimen carteles, se crea todo tipo de productos que divulgan la imagen y las ideas del candidato. Se hace igualmente una tarea sobre el terreno, se recorren los barrios distribuyendo materiales, se hacen actos públicos, reuniones privadas, se pegan carteles, etc. Estas actividades son costosas y para poder llevarlas a cabo es necesario ocuparse de las finanzas. Por otra parte, no deben descuidarse otras acciones más especializadas, como ser los contactos con los medios de difusión. Por último, todas estas actividades deben estar coordinadas según una lógica central que son los objetivos políticos del candidato. Deben atenderse problemas de relaciones humanas. Es necesario que ese conjunto heterogéneo de profesionales y militantes que hacen la campaña se muevan en forma ordenada y eficaz con un propósito común. Esa es la tarea de la dirección de la campaña política. En toda campaña, pero principalmente en las más importantes para los candidatos a la presidencia, al Congreso o un municipio, la dirección de campaña es una estructura imprescindible. Típicamente se compone de un equipo integrado por el candidato, el director de la campaña y un consejo de asesores. Este consejo es interdisciplinario. Una integración especialmente eficaz contemplaría la presencia de un consultor, un estratega, un sociólogo, un publicista o un especialista en comunicaciones. Las tareas de esta dirección son fijar las orientaciones estratégicas de la campaña, coordinar las acciones de todos los organismos que participan en ella y controlar el desarrollo del plan de la campaña. El paso de lo estratégico a lo táctico supone la adjudicación de tareas y la coordinación de actividades. Esta es la instancia más específicamente organizativa de la campaña y es igualmente una responsabilidad de la dirección. La dirección de campaña debe tener una actividad permanente de evaluación de los acontecimientos. Es importante igualmente que la dirección de campaña cuente con un encargado de relaciones humanas que verifique la aplicación de las decisiones de la dirección y que funcione en la estructura a manera de un catalizador. ¿Para qué? Para minorar las tensiones y anticipar fricciones y conflictos. Hablaremos ahora acerca de las finanzas. La obtención de recursos financieros es evidentemente vital para asegurar una campaña política. Esta función puede residir en un equipo. Debe ser manejada también prioritariamente por el propio candidato. En todos los países y en todos los partidos existe una tendencia a rodear de un manto culposo y de misterio la recolección de fondos para las campañas políticas. Poca gente está dispuesta a revelar el origen del dinero que se maneja, con lo cual se genera en la opinión pública una sensación de que existen manejos ilegítimos de fondos que normalmente corresponden en mucha mayor medida a las fantasías que a la realidad. Pero ¿dónde se consigue el dinero para una campaña electoral? En todas partes. Las empresas tienen la costumbre de destinar ciertas cantidades de dinero para apoyar las campañas de los candidatos. Normalmente, los empresarios no ponen todos los huevos en la misma canasta y contribuyen con diferentes candidatos con la esperanza de que llegado el momento exista alguna favorable reciprocidad con el gobierno o en el parlamento.
Otra fuente de recursos financieros, siempre negada, pero siempre accesible en los hechos, son las fundaciones internacionales. Muchas de estas fundaciones están ligadas más o menos explícitamente a partidos políticos, sindicatos, iglesias u otras instituciones con un sesgo ideológico reconocible. Estas fundaciones están, en principio, bajo ciertas condiciones dispuestas a facilitar recursos a los candidatos y partidos más afines a sus perspectivas y posiciones políticas. Más allá de las colaboraciones en dinero, son extremadamente importantes las colaboraciones en recursos de comunicación. Los canales de televisión, la radio, la prensa, hacen tratamientos preferenciales a los candidatos de su simpatía, otorgando minutos de transmisión, cediendo espacio en horario de alto rating, obsequiando columnas o páginas en los diarios. Por último, es importante contar con el apoyo financiero de los militantes y simpatizantes. Para la mayoría de los partidos, este rubro ha sido la caja chica de la campaña, pero les ha servido principalmente para comprometer efectivamente a sus partidarios y para blanquear o legitimar a los ojos de la sociedad un dinero conseguido de maneras consideradas menos presentables. Sin embargo, el apoyo financiero de los militantes sirve como mínimo para marcar una presencia de base en el periodo electoral. Es comprensible que las donaciones, principalmente las provenientes de empresas, se vinculen en volumen a las probabilidades que tenga el partido o el candidato en cuestión de ganar las elecciones. De ahí que existe un principio que observa que las buenas encuestas hacen las buenas finanzas. El equipo de producción. Este equipo es el núcleo creativo de la campaña. Usualmente tiene su base principal en una agencia de publicidad, pero puede tener una localización autónoma. Este equipo se responsabiliza de la producción del material de campaña. Aquí se redactan los programas, los folletos, los papelitos de publicidad, se conciben los carteles, se toman las fotografías, se imprimen los materiales. En este lugar se preparan los spots publicitarios, las apariciones públicas del candidato y se graban los mensajes televisivos. Los integrantes del equipo de producción de una campaña deben ser, antes que nada, muy creativos. Los artistas gráficos y los redactores deben poder transmitir con el mayor impacto un mensaje pensado para una estrategia política. Los especialistas de imagen nunca deben olvidar, por otra parte, las decisivas peculiaridades que tiene la venta de un producto político. Hablaremos ahora también del equipo de medios. Esta función la puede cumplir un equipo pequeño en una gran campaña o una sola persona. Un encargado de prensa en una campaña, por supuesto, cuando es más modesta. Aquí se trata simplemente de obtener el máximo de cobertura en los medios de difusión donde se aluda, si es posible, positivamente al propio candidato. Esta estructura debe asegurar la presencia óptima según las necesidades tácticas del candidato en los medios de difusión. La mayor parte de las veces podrá ser una presencia marcada que lo mantiene en un alto nivel de notoriedad ante el público. Otras veces también puede ser esporádica, para evitar riesgo de saturación o para mantener un perfil bajo, como decimos, ante ciertos temas de debate inconvenientes a la propia estrategia. En cualquier caso, el equipo de medios tratará de asegurar que existan relaciones cordiales con todos los periodistas. Muchas veces la buena prensa de un candidato se consigue simplemente con una tarea esmerada de relaciones públicas de los responsables de los contactos con los medios de difusión. Dependiendo de la dimensión del equipo de la campaña, esta tarea puede desdoblarse en un encargado de prensa y un responsable de medios. El primero será portavoz del candidato y contacto con los periodistas. El segundo tendrá a su cargo la contratación de medios de difusión para las campañas de comunicación política. Una adecuada campaña política con buenas estrategias es la base para asegurar un éxito. Además de tener candidatos honestos,
serios y comprometidos con su país. Ya no queremos tener más robacables, mataperros, por Dios y por la plata, no es plagio, es copia, yo no te fallaré, leer da Alzheimer. Recuerda, no tienes que mantener una posición con el fin de ser un líder. Liderar es algo más que estar en el puesto más alto de una jerarquía. Muchas gracias por su atención. Suscríbase a este canal. Hasta la próxima.